gracia no se puede ganar, es don que Dios quiso entregar. Por ella juntos hoy estamos y en un amor nos encontramos. Muy bien, hermanos, vamos a darle seguimiento a este estudio. Para empezar, me gustaría orar. Vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este día, por todos estos hermanos que han dejado sus casas, su trabajo, sus iglesias, sus ministerios para venir acá, para pasar unos días de refrigerio, Padre espiritual. Que seas tú, nuestro Dios, quien esté encargado, pues, de animar a cada persona aquí. Padre, use las palabras de tus siervos mientras que vayamos dictando este estudio. Y Padre, que cada uno de nosotros tengamos un corazón sensible al Espíritu Santo para que Él hable a nuestras vidas, a nuestros corazones, Padre, para que nosotros no seamos lo mismo mañana que somos hoy, que seamos pues más semejantes a tu Hijo amado Jesucristo, el cual está explicando el apóstol en este libro. Y Padre, danos la capacidad de quedarnos alertas, despiertos y con ánimo para seguir adelante, llevando pues estas verdades como algo que cambia nuestras vidas en los días entrantes. En el nombre dulce y grato del Señor Jesucristo, oremos. Amén. Ahora en 1 de Juan, capítulo 1, versículos 1, 2 y 3, vemos lo siguiente. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Ahora en esta porción vamos a estar enfocados en los próximos, quizás durante todo el día de hoy, en 1 de Juan 1:1 al 2:11, hablando de caminar en verdad y en el amor. Entonces es preciso que nosotros no solamente sepamos del amor o sepamos la verdad, sino que caminemos en amor, que caminemos en la verdad. Esto es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que Él quiere que el amor de Cristo nos constriñe y que la verdad de la palabra de Dios nos cambie enteramente, nos cambie al fondo de nuestras vidas, para que en el transcurso de la vida llevemos pues las palabras de vida, la palabra de vida al mundo, al no creyente, llevándoles el Evangelio de Jesucristo. ¿Y qué es el Evangelio de Cristo? Es que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y fue enterrado, y al tercer día resucitó de entre los muertos, conforme a las Escrituras, y fue visto. El Evangelio es la historia de lo que Dios hizo para salvarnos de nuestro pecado. El Evangelio es la persona de Dios, quien bajó del cielo y tomó nuestro lugar en el Calvario. Entonces vamos no solamente a
llevar esas palabras de vida al mundo, sino también palabras de vida para los creyentes. La palabra de vida, la palabra de Jesucristo. Necesitamos pues seguir creciendo para que no vivamos el primer año de nuestra salvación por la 10ª vez. ¿Ve? El Señor quiere que nosotros seamos cambiados y que en el año próximo estemos viviendo un poco más maduros que este año. Y este es el propósito que el apóstol tiene en comunicar estas verdades a gente tales como tú y yo, pues hace 2000 años, pero algo que es vivo y viviente y aplicable a nuestras vidas hoy en día. Entonces, en el versículo 1, lo cual voy a tocar en esta hora, vamos a ver que el autor, el apóstol, nos presenta la palabra de vida. Dice en versículo 1:1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante el verbo de vida. Ahora no termina su pensar hasta el versículo 3, pero él da esta introducción tan importante aquí en este versículo. Antes de introducir el verbo clave, anunciamos. Esta palabra viene del versículo 3, que es el verbo principal de esta oración en el griego. Entonces, en el 3 dice, lo que hemos visto y oído, esto os anunciamos. Entonces, está diciendo una larga oración para llegar a esta conclusión de que iba a anunciarles lo que él había visto, y es Jesucristo, lo que los apóstoles habían visto. Muchos de los creyentes nunca habían ido a Jerusalén. Vivían en Éfeso, en la zona de Asia Menor. Nunca habían tenido la oportunidad de ver de primera mano a Jesucristo. Jesucristo murió en el año 33 después de Cristo, más o menos. Muchos de estos ni sabían de Jesucristo, ni sabían de su vida, no lo habían visto, no lo habían tocado, no lo habían escuchado, pero Él les está dando un testimonio de primera mano a esta gente, y nosotros pues de la misma forma somos bendecidos porque nosotros tampoco estuvimos vivos en aquel tiempo. Nosotros no vimos a Cristo crucificado en la cruz. No lo vimos después de la resurrección, pero hemos oído y hemos creído los testimonios de gente que de primera mano, como testigos oculares, vieron y experimentaron la persona y presencia del Hijo de Dios, Dios encarnado, y pueden testificar pues acerca de lo que estamos viendo aquí. Entonces, Juan presentó 5 cláusulas relativas que subrayan la autenticidad de la palabra de vida, lo que era desde el principio. Primero, ¿qué era desde el principio? El sol, la luna. ¿Qué era desde el principio? Bueno, el Señor Jesucristo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos. Lo que les va a compartir es algo real que Él personalmente experimentó. Hermanos, pueden confiar plenamente
en el testimonio que van a recibir del apóstol Juan acerca de la palabra de vida, acerca del que tiene y es palabra de vida. Lo que era desde el principio. Vamos a hablar de esta cláusula primero. Juan y los demás apóstoles escucharon, vieron y tocaron personalmente a Jesucristo, aquel que es tanto verdadero hombre como Dios eterno, la persona única del universo. ¿Por qué? Porque Él era 100% ser humano y 100% Dios. Sin mezclar sus naturalezas. No era una mezcla, sino una persona que tenía dos naturalezas distintas, pero una sola persona. Y es algo difícil de entender, pero importante de no malinterpretar, porque si lo malinterpretamos, vamos a terminar teniendo a un diosito, a un hombre como Superman, en lugar de tener lo que tenemos en el cuadro bíblico, en los evangelios, en el Nuevo Testamento, Dios encarnado, Jesucristo. Entonces es importante que nosotros no dañemos ese cuadro. Lo que proclamaron los apóstoles no fue rumor de segunda mano, ni invención humana. Su mensaje surgió de la experiencia directa con el Cristo encarnado, porque vivieron con Él, le escucharon y le tocaron. Su testimonio tiene una autoridad única y proporciona la base de todo lo que Juan enseñó en la carta que vamos a estar estudiando, en las 3 cartas. Lo que hemos oído, los apóstoles escucharon personalmente el mensaje de Cristo. Lo que hemos oído. Jesús prometió a sus discípulos, los futuros apóstoles, que después de que Él fuera, el Espíritu Santo les haría recordar y comprender más plenamente todo lo que escucharon de Él durante su tiempo en la tierra. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, dice Juan 14, 25 y 26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Los apóstoles tenían la tarea única y fundamental de preservar y declarar esta verdad. Antes de su ascensión, Jesús les dijo, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén y en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Al llegar el Espíritu Santo, iban pues a comenzar a predicar el mensaje del Evangelio con poder en todas partes del mundo, comenzando en Jerusalén para afuera. Lo que hemos visto con nuestros ojos, la segunda, la tercera clausura, lo que hemos visto con nuestros ojos. El verbo griego traducido como visto es jorao y refiere a la vista física, no a una vista, como diría, una vista metáfora. Es una vista física que tuvieron. La gramática y el contexto aclaran que Juan hablaba de ver literalmente en primera persona.
Esto confirma que el mensaje apostólico se basa en la experiencia directa, no en rumores, habladurías o especulaciones místicas. Esto ocurrió en el segundo siglo, tercer siglo, con los gnósticos. Comenzaron a inventar fábulas acerca de Cristo, cosas que no habían visto, no habían experimentado y que no eran en realidad verdad. Ellos inventaron sus ideas. A lo contrario, lo que está escrito en el Nuevo Testamento es algo que puedes llevar al banco, pues, tomar en serio, tomarlo como fundamento sobre lo cual edificar su vida, porque es verificable, porque los escritores experimentaron lo que escribieron, vieron lo que escribieron y podemos confiar plenamente en la palabra de Dios. Este hecho resalta la autoridad única de los apóstoles como testigos presenciales de la vida, muerte y resurrección de Cristo. Pudieron comunicar con maestría la revelación de Dios en esta nueva era de la iglesia. El énfasis de Juan en haber visto a Jesús en persona contrarrestaba herejías tempranas como el docetismo, y el hermano Carlos va a explicar más sobre el docetismo, que afirmaba que Jesús solo parecía ser humano. Al contrario, Juan insistía en que le había visto con sus propios ojos. Jesucristo estaba verdaderamente presente en carne y hueso. Ahora, el docetismo negó esto. ¿Por qué? Porque sacaron el gnosticismo de la cultura griega que decía que todo lo tocable, todo lo físico en el universo es malo. Solo lo invisible, lo espiritual es bueno. Entonces Cristo no podría haber venido como ser humano, porque si hubiera tenido un cuerpo humano, un cuerpo tocable, un cuerpo verdadero, hubiera sido pecaminoso. Ahora, esa herejía volaba por todas partes en la iglesia primitiva y causó graves problemas. Por ejemplo, algunos decían que, bueno, como todo lo material es malo y como tenemos cuerpos materiales, ¿por qué no disfrutemos lo terrenal? Porque no cambia nada de lo espiritual. Lo que somos en espíritu es puro, es santo, es limpio. Entonces, pero lo que hacemos con el cuerpo, esto no afecta lo espiritual que somos. Y creó una idea falsa, tremenda en la iglesia. Comenzaron en iglesias de tener hasta orgías. Comenzaron pues a pensar que, bueno, como el pecado no me afecta de manera espiritual, yo puedo hacer el sexo en cualquier momento, puedo darme a la borrachera, puedo hacer tonterías con mi cuerpo porque no me afecta de manera espiritual. Hermanos, esa herejía de vez en cuando vuelva a atacar a la iglesia de Jesucristo. Hoy en día, la iglesia de Jesucristo está siendo atacada por lo mismo, pero bajo un nuevo nombre, la hipergracia. La hipergracia. Da pues por fin a la iglesia la libertad de ir a experimentar cualquier pecado, porque
no me afecta en realidad, porque yo siempre estoy en comunión con Dios. Yo siempre tengo comunión con Dios. Nada puede afectar mi comunión de Dios. Como creyente tengo siempre comunión con Dios. Entonces, si peco, no importa. No tengo que confesarlo. No tengo que vivir una vida recta, porque yo siempre estoy en comunión con Dios. Y ustedes pueden creer que esto es una locura, pero hay muchos creyentes en muchas partes del mundo que están viviendo en eso. Piensan que, bueno, está bien que yo peque. No me afecta en lo espiritual. Es otra forma del gnosticismo que está entrando en la iglesia de hoy en día. Entonces, hermanos, muchos lo ponen bajo la pancarta de gracia. No, estamos en la gracia, hermano, estamos en la gracia. Pensando que por estar en la gracia, uno puede pecar y no afecta mi comunión con Dios. Bueno, la Biblia diría diferente. Incluso el primer capítulo de Juan dice lo contrario. Entonces, aquí en las notas dice, al contrario, Juan insistía en que le habían visto con sus propios ojos. Jesucristo estaba verdaderamente presente en carne y hueso. Lo que hemos contemplado, a diferencia de visto, contemplado, teomé, describe la observación enfocada. En sus escritos, Juan solía usar esta palabra para cuando quería llamar la atención sobre algo importante o extraordinario. Por ejemplo, en Juan 1:14 usa ese verbo para decir que y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gloria y verdad. El verbo theomé resalta un tipo de visión más profunda. Cuando dice vimos, está hablando de que enfocamos tremendamente en esto. Y no solo verlo simplemente con los ojos, era más bien una contemplación mental y la conciencia espiritual. Juan, otro versículo, Juan 1:32 dice, Juan testificó diciendo, vi, Juan el Bautista, contempló al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Él vio, fijó pues sin sacar sus ojos y vio al Espíritu Santo descender sobre el Señor Jesucristo. En Juan 4:35, Jesús usó theomé para cuando les dijo a sus discípulos, mirad los campos. No simplemente, mira, echen un vistazo ahí al campo, porque salir del pueblo, esa cantidad de humanidad que venía a escuchar a Cristo, no solo los cultivos físicos, sino también para percibir el entusiasmo de las personas que estaban dispuestas a escuchar y creer en el Evangelio. No solo los apóstoles vieron a Jesús en persona, sino que también le observaron de cerca, reflexionaron sobre lo que presenciaron y al hacerlo comprendieron el significado de su vida y su mensaje. Este conocimiento profundo y de primera mano dio a los apóstoles la autoridad única para proclamar la verdad con confianza. Ahora, podemos estar seguros de que Juan
no relató estas experiencias para exaltarse a sí mismo o a los demás apóstoles, sino para transmitir verdad verificable sobre Jesús a las generaciones futuras. Como obraba Jesús en Juan 17, 18 al 21, lo vamos a leer después, los apóstoles fueron enviados a dar testimonio para que a través de su testimonio las personas en todos los lugares y tiempos pudieran conocerle y creer en él. Escuchemos la oración de Jesucristo, orando a su Padre en la noche antes de su crucifixión. Hermano. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo, y por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Entonces dijo que para que creen en mí, estaba orando no solo por los apóstoles, pero para los que creerían por medio de su testimonio. Y somos nosotros los cuales estaba refiriendo Jesús. Estaba orando por nosotros, para que nosotros escucháramos el testimonio de estos testigos, de los apóstoles, y para que nosotros tengamos toda la confianza, como si estuviera Jesús aquí presente entre nosotros. Al leer el testimonio de ellos, podemos tener esa confianza de que hemos prácticamente visto a Cristo, hemos prácticamente contemplado por medio del testimonio de los apóstoles. Versículo 1, la parte E dice, y palparon nuestras manos. Juan señaló la prueba más íntima de todos, el toque. Esto no es una metáfora ni un símbolo. Él y los otros apóstoles tocaron físicamente a Jesús. En griego, el dativo de medios enfatiza que fue con sus propias manos que ocurrió este contacto. Su experiencia fue real, histórica e innegable. Juan y los apóstoles tuvieron la experiencia más única de la historia. Dios mismo en carne habitaba entre ellos. No solo escucharon su voz o vieron sus milagros, sino que también le tocaron. Caminaron con él día y noche por 3 años y medio. Experimentaron tiempos de angustia con él. Experimentaron miedo en su presencia, por ejemplo, estando en el mar. Experimentaron, pues, comidas juntamente con él, como por ejemplo en el pozo en Samaria. Ellos convivieron con el Señor Jesucristo, caminaron con él, quizás llevados de la mano de él en muchas ocasiones. Hermanos, podemos confiar plenamente en lo que vemos en los evangelios, lo que vemos por medio de los apóstoles, lo que escuchamos, lo que leemos. ¿Por qué? Porque tenemos testigos que estuvieron con él, vieron su gloria, vieron su humanidad, le vieron. Esto fue mucho más que cualquier cosa vista en el Antiguo Testamento, incluso en las poderosas cristofanías, apariencia de Cristo antes de su encarnación.
no era una visión temporal, más bien él fue un encuentro completo y sostenido. Fue un encuentro completo y sostenido con el Hijo de Dios encarnado. Este contacto tangible fue una parte real de la experiencia física de muchas personas con Jesús. Y esto era importante porque estaban comenzando a negar que Cristo había venido en carne con el docetismo en su infancia. Era esa herejía que casi destruyó la iglesia en los siglos después de esto. Tal como hoy en día, hay los que solamente dicen que Cristo vino, que Cristo solamente era ser humano. En aquel tiempo, bajo el docetismo, negaron la humanidad de Cristo. Hoy en día, ¿qué niegan los testigos de Jehová, los mormones? Niegan la deidad de Cristo. Dicen que no, era puramente un ser humano. Quizás por la defensa tan fuerte que dio Juan aquí, ya no niegan su humanidad, por lo menos, pero niegan su deidad. Hermanos, si negamos la deidad de Dios o si negamos la humanidad de Dios, estamos en herejía. Ambas cosas. Tenemos que dejar estos ser casarse, dejándolos encajados tal y cual como son en la persona única del universo, el Hijo de Dios, Jesucristo, nuestro Salvador. La gente le tocaba para sanar. Hermano, Lucas 8:46. Alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Segundo, la gente le tocaba por amor y cercanía. Juan 12:1-3. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús, y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Si fuera un espíritu Jesucristo, no podría haberle tocado los pies así. Siguiendo, incluso la gente le tocó para demostrar que había resucitado de entre los muertos. Juan 20:17. Jesús le dijo: no me toques, porque aún no he subido a mi Padre. Mas ve a mis hermanos y diles: subo a mi Padre y a vuestro Padre, y a mi Dios y a vuestro Dios. ¿Por qué no dijo no me toques? Porque le tenía agarrado así, no le iba a soltar, seguro. No solo le tocó la gente a Jesús, sino que él también los tocó a ellos. ¿Qué son algunos ejemplos de esto? Puso las manos sobre los enfermos y sobre los que sufrían. Mateo 8:14-15. Vino Jesús a casa de Pedro y vio a la suegra de éste postrada en cama, con fiebre, y tocó su mano y la fiebre la dejó, y ella se levantó y les servía. Y Marcos 1:40-42. Vino a él un leproso rogándole, e hincada la rodilla, le dijo: si quieres, puedes limpiarme. Y Jesús, teniendo misericordia de él, extendió la mano y le tocó, y le dijo: quiero, sé limpio. Y así que él hubo hablado, al instante la lepra se fue de aquél y quedó limpio. Él acogió, sostuvo y bendijo a los niños. Me gusta esto tanto, ¿no? Que Jesús no era tan grande e importante que, mira, lleva a esos niños afuera, mira, fuera de aquí. No.
sino que quería hasta bendecirlos, hermano. Marcos 10, 13 al 15. Y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que los presentaban. Viéndolo Jesús se indignó y les dijo: Dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Él también lavó los pies de sus discípulos en un asombroso acto de humildad y amor. Y él también se acercó para consolar y fortalecer a los temerosos. Vamos a leer uno que me gusta en Apocalipsis 1:17. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí, diciéndome: No temas, yo soy el primero y el último. Juan cayó en el suelo. ¿Y qué dice la palabra? ¿Qué hizo Jesús en aquel tiempo? Puso su mano diestra sobre Juan y le levantó. Para poner su mano sobre alguien que está acostado, ¿qué tiene que hacer? Uno tiene que agacharse. Demuestra, pues, aun con el Señor Jesucristo glorificado, que todavía demuestra ternura en tocar a los seres humanos, a los queridos. Pues sí, nos ha tocado de manera metáfora, ¿verdad? A todos nosotros, salvándonos. Y nos brinda siempre su ayuda en todo momento. ¿Por qué? Porque es su naturaleza. Jesucristo es Dios y Dios es amor, como vamos a aprender en este libro pequeño. Este tipo de experiencia física de primera mano con Jesús fue un privilegio único en la historia otorgada a quienes nacieron en el lugar y tiempo adecuados y especialmente a nuestros amados apóstoles, hombres que caminaron con Jesús durante su ministerio terrenal. Entonces, ellos sí experimentaron algo increíble, estar con el Señor Jesucristo, pero lo transmitieron de tal manera que nosotros casi experimentamos lo que ellos experimentaron al simple leer lo que ellos escribieron. Juan el joven, primo de Jesús, era uno de esos pocos privilegiados. Compartió la vida diaria, las comidas, el ministerio y la amistad con el Hijo de Dios. Y ahora como anciano testificó lo que sus propias manos tocaron para que las futuras generaciones supieran con confianza que Jesús estaba verdaderamente aquí en carne, lleno de gracia y verdad. Wow. Dice en la última parte del versículo tocante al verbo de vida. Todas las descripciones anteriores, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado, lo que palparon nuestras manos, se resumen en este título: Verbo de vida, Jesucristo. Jesucristo es la palabra eterna a través de la cual toda la creación vino a la existencia. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Jesús es quien tiene palabras de vida eterna, hermanos. Al llamar a Cristo verbo de vida, Juan destacó tanto su eternidad divina
El verbo que creó todas las cosas, el quien dijo, haya luz, sea la luz, y hubo luz. Ese mismo quien creó al mundo, al universo, como su misión también salvadora, la palabra que da vida a todos los que creen. Él mismo prometió vida eterna a todos los que en Él creen. Y qué bendición. ¿Por cuánto tiempo dura vida eterna, hermanos? ¿2 días hasta que peque? No, la vida eterna dura un largo plazo. Por toda la eternidad, hermanos. Y hemos recibido vida eterna. ¿De quién? De la palabra de vida. Del quien es la vida, la verdad y el camino. Ese nos ha dado vida. Vida abundante en el tiempo presente. Y vida eterna desde de hoy en adelante. ¿Y qué es la vida eterna? Es más que una un tiempo. Es una calidad de vida. Juan 17:3 dice, hermano, hablando de la vida eterna. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. La vida eterna es conocer a Cristo Jesús. No solamente tener vida que nunca termina, conocer al Padre y conocer al Hijo es la vida eterna. Y tenemos ese conocimiento gracias a nuestro Salvador Jesucristo. Nos ha dado esto gratuitamente. Somos indignos, no somos dignos de tal bendición, pero hemos sido bendecidos con vida eterna por mediante el verbo de vida Jesucristo. En resumen, Juan enfatizó que Cristo es tanto plenamente humano, visto, escuchado, tocado por los apóstoles, como plenamente divino, el verbo eterno a través del cual todas las cosas fueron creadas. Afirmó estas dos verdades gemelas con el peso de un testimonio apostólico de primera mano. Hermanos, somos bendecidos. Bendecidos de tener el gozo de estudiar versículo por versículo este libro.